muchachos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, probablemente no me conozcan ya que pues soy relativamente nueva en la plataforma. Además de que no soy tan constante que digamos, pero bueno, prometo ser más constante y subir ya más seguido porque pues me gustaría, como les he dicho en anteriores videos, contenido de arte y todo eso, ¿saben? Pero bueno, mi nombre es Coqui, pues posiblemente no me conoces. Y hoy les estaré compartiendo algunos tips sobre dibujo. Y hoy toca hablar sobre el delineado. Cabe recalcar que pues no soy ninguna profesional, no soy un artista, así que digamos, soy profesional ni nada de eso. Solamente pues soy una persona que pues ha dibujado durante como 6 años aproximadamente. Y pues en base a mis experiencias me gustaría compartirles las cosas que he aprendido con el tiempo sobre el delineado. Así que bueno, les voy a mostrar los dos primeros tips que pues bueno, son como muy similares, aparte son muy de principiantes y siento que pues obviamente a todos les ha pasado. Que las líneas temblorosas y las líneas peludas. Y bueno, muchos ya sabrán que son, otros de líneas peludas se quedaron como, what the fuck, ¿qué es eso, no? Pero bueno. Estos dos tipos de líneas se caracterizan porque la verdad sí se ven muy inseguras y pues dan muy mal aspecto al dibujo. Ya no les pasa de que no sé, el boceto se ve muy bien, pero ya cuando delinean, entre comillas, el dibujo y borran el boceto es cuando pues dices, ay, ¿qué es esta cosa tan horrible y deforme? ¿Por qué? Porque en sí la línea temblorosa, por lo que es literal es eso, hace que el dibujo se vea muy inseguro, o sea, no se ven como las líneas derechas y cosas de ese tipo, ¿saben? Y la línea peluda es cuando en vez de hacer una línea completa, haces esto como de que una misma línea, pero como con más líneas chiquititas, o sea, en vez de hacer toda la línea recta, haces líneas pequeñitas. Y en caso de la línea temblorosa es de que haces toda una línea, pero por literal, pues sí, toda como que no está derecha ni nada de eso. Lo de la línea temblorosa, pues simplemente es porque no tienes seguridad al delinear, tienes ese miedo y pues tratas como de delinear así bien despacito y así, es cuando pues pasa eso, ¿sabes? Porque no haces todo así como se puede decir la línea completa de un jalón. ¿Y por qué? Porque pues tienes el miedo de que te vayas chueco de una, entonces pues dices, ay, pues despacito para que sea mejor, pero literal termina siendo peor. Y pues sí, la línea peluda pues dices de que, bueno, si no lo haces hacer la línea completa, pues empiezas como la línea poquito a poquito. Pero ¿qué pasa? Pues obviamente, pues es cuando sucede esto de aquí que están viendo en pantalla. Ya sea cual sea tu caso, ¿no? O tal vez que tenga las dos cosas, se solucionan de la siguiente manera. Simplemente practica más. Vas a practicar haciendo esto. Esos ejercicios que literal nomás son como líneas, pero líneas rectas, líneas derechitas, entre comillas, y las tienes que ir haciendo como de una por una, o sea, de que no preocupándote de que ay, me quedó chueca esta, o ay, que esto, o sea, con intención, pero no preocupándote por eso, porque como les digo, es una práctica, y estos dos problemas ocasionan por el miedo, o sea, al regar el dibujo, ¿saben? Aparte también les recomiendo como antes como dibujar, si son principiantes como calentar la mano antes para que como se les vaya adaptando. O otras cosas que también pueden estar afectando a tu line-up, y más si estás en tradicional, pueden ser las siguientes. El tipo de hoja, el tipo de pluma que estás utilizando, no que borres todo el boceto, pero que le quites el exceso de grafito al boceto, ¿saben? Eso puede estar afectando también a los dibujos, pero bueno. En sí, el tipo de hoja, yo les recomiendo que cuando delineen no usen ni una hoja ni muy delgadita, porque literal o se les va a romper o se les va a traspasar o por literal, aparte que ni siquiera lo van a poder pintar bien. O también con un tipo de hoja muy rugosa, con mucha textura. ¿Por qué? Porque a la hora de delinear tal vez si dices, ay, es que aún así que practico mucho mi tipo así como de línea para que me queden derechita, ¿por qué se me sigue yendo como un tipo chueco? Por el tipo de hoja que pues está como con textura, y a la hora de pues sí, pasarle el pincel, delineador, pluma, lo que sea, pues es cuando genera como esa textura. Ahora, el tipo de plumas o delineadores, muchos pueden decir que ay, es que no tengo un delineador, o que ay, esto es que no tengo y no sé qué. Pues no, simplemente puedes delinear con alguna pluma escolar X, pero eso sí, tampoco no te recomiendo literal las más baratas que te encuentres, porque literal, si te van a explotar o van a chorrear tinta y pues la vas a regar y te va a caer mal o nunca va a secar, entre muchísimas más cosas. Se recomiendo pues sí, buscar aunque sea alguna pluma pues escolar, pero que pues esté buena. Y a mí las que me gustan mucho son las Bic. Las Bic se me hacen un tipo de pluma muy buena, la verdad. O si no te gusta como el brillo que genera la pluma,
pues una pluma de gel, pero también de hecho, bueno, a mí me gusta como el brillito que le da las plumas normales, así que siento que es más de gustos. Borrar el boceto, antes pues sí, de delinearlo, ya que pues al no borrar el boceto o aunque sea un poquito como quitarle el exceso de grafito, ocasiona que pues sí, a la hora de delinearlo, ese exceso de grafito que tiene la hoja, o es el grafito en general, se va a quedar más bien como pegado con la pluma, el grafito, eso, y ya cuando borres, literal, se va a borrar parte del delineado, se va a quedar todo manchoneado o cosas así. Cuando siento que eso es más del boceto, cuando tú estés haciendo tu boceto, te recomiendo que no, y de hecho, ya sea que lo vayas a delinear o no, nunca marques el lápiz, tu color, lo que sea para hacer el boceto, ya que como por ejemplo a la hora del dibujo final o lo que sea, va a ser muy difícil quitarle como esos manchones, ya sea con el lápiz, esas líneas que te salieron mal, y eso también pues se ve muy sucio en el delineado y también pues en tu dibujo en general. Bueno, pasemos al siguiente apartado que son la profundidad de la línea. Bueno, pero en resumen es jugar con el grosor y la delgadez que le das pues al delineado en ciertas zonas específicas. La línea como que también transmite, también como que hacer que el espectador le tome más importancia a un objeto que otro, o que un objeto se vea más llamativo o cosas así, ¿saben? Y eso es pues jugando con el grosor de la línea. Como por ejemplo cuando tú tienes un objeto más cerca y tienes objetos más lejanos, te recomiendo que al objeto que está más cerca hacerle el delineado más detallado o más grueso. En cambio los objetos que están más lejanos, esos como pues sí, no tienen tanta importancia, a esos objetos les vas a delinear con, pues sí, con una línea más delgada. También no solo aplica como para, no sé, de que un personaje y el fondo, sino también que al mismo personaje o a la misma cosa que estés haciendo. Como por ejemplo, yo lo que hago cuando delineo, para la cara utilizo como líneas más delicadas, ¿saben? Porque pues es un área más chica. En cambio para la ropa utilizo como líneas más gruesas. También como por ejemplo en ciertos lugares donde sé que como hay una sombra más marcada, es donde utilizo una línea más gruesa. Y donde hay como zona de más luz, utilizo una línea más delgada. En tradicional, pues sí, en pocas palabras, nomás es pasarle como donde quieras que se llama ver más grueso como la línea y eso, tu pluma varias veces. Y pues en digital también lo mismo, pero pues si trabajas como con tableta gráfica o algo así, pues literal nomás es de que le modifiques a la presión del lápiz y ya, pero pues si no, si dibujas con el dedito. Yo ya no dibujo con el dedo, pero si dibujaba con el dedo, pues era que también pues medio hacía lo mismo, ¿sabes? Pero ahí mismo en los programas o así, viene también, que es algo muy importante tener el estabilizador, porque si no lo tienes es cuando las líneas salen de plano bien temblorosas y bien horribles. O sea, independientemente que digas, ¿sabes que no me cae la línea mal? Pero ¿por qué me sigue saliendo así? Ponles el estabilizador. Yo te recomiendo tenerlo como a un término como medio, ni tan arriba ni tan, pues literal, ni en lo mínimo. Porque si lo tienes literal muy muy alto, las líneas se van a ver como muy tiesas, con mucha rigidez. En cambio, pues si no tienes nada de estabilizador, pues se van a ver, como les dije, temblorosas y mal. Y bueno, esto es todo lo que por hoy les puedo estar comentando aquí, platicando, ¿saben? Así que bueno, muchas gracias por ver el video. Si te quedaste, si te gustó, puedes dar apoyo al video. Así que, bueno, cuídense mucho, muchísimas gracias por ver. Y bueno, ya saben, voy a estar subiendo más contenido seguido. Y cuídense mucho. Bye bye.